Hola jóvenes, bienvenidos y continuamos con la clase de la asignatura de Ciencias y Tecnología 2, que es Física. Vamos a continuar con el tema de movimiento. Recuerden que todavía no hemos terminado esta secuencia, está un poquito amplia, pero esperemos hoy terminarla. Y pues nuevamente, bienvenidos y comenzamos. Les comentaba que estamos hablando del tema del movimiento, pero dentro del movimiento vamos a ver varios conceptos. Ya ustedes estuvieron investigando algunos conceptos en el cual fue la actividad anterior de la página 5 de su cuadernillo. Y dentro de esos conceptos que ustedes investigaron, vieron trayectoria y desplazamiento, que también la trayectoria y desplazamiento depende del movimiento y también no es lo mismo trayectoria ni desplazamiento. Enseguida vamos a ver qué diferencia hay entre cada una de ellas. Y vamos a entrar a ver entonces el tema de movimiento. Cuando un objeto se mueve, cambia de posición con respecto a un marco de referencia y describe una trayectoria. Ya nosotros hablamos del movimiento, ya nosotros hablamos de marco de referencia, ya nosotros nos salimos del tema para entrar a ver plano cartesiano, porque yo les comentaba que a partir de ahorita vamos a estar ya graficando. Entonces, para yo graficar, yo necesito saber cómo están compuestos mis en un plano cartesiano. Entonces ya hicimos ejercicios, hicimos las actividades, entonces vamos a continuar. Y vamos a ver lo que es trayectoria. Recuerden que la trayectoria también depende del movimiento. Pero en sí, ¿qué es la trayectoria? Dentro de la física, jóvenes, es una línea imaginaria que une a las sucesivas posiciones que ocupa un objeto y se le considera como una magnitud escalar. Hay una gran diferencia entre trayectoria y desplazamiento, ya les había comentado yo antes, y aquí en ciencias lo vamos a ver. Cuando hablemos de trayectoria vamos a trazar con una línea imaginaria y enseguida van ustedes a saber en un ejemplo. Está aquí un cohete espacial, vamos a suponer que se dirige hacia la Luna. Entonces marca la trayectoria. Si ustedes observan ahí hay con unos puntitos consecutivos, no es una raya lineal, son puntos consecutivos. A esos puntos consecutivos se le conoce como línea imaginaria y esa línea imaginaria nos dice que hay una trayectoria en el cual va de un punto hacia el otro y en el cual se dirige pues el cohete. Ahora, ¿por qué trayectoria es una magnitud escalar? Bueno, ¿qué significa una magnitud escalar? Pues en física es una cantidad escalar, es una magnitud física representada por un valor numérico fijo y una unidad patrón de medida, que no depende del sistema de referencia. Las magnitudes físicas son valores matemáticos relacionados con propiedades físicas medibles de un objeto o sistema físico. No hablemos más, jóvenes, sencillito, una magnitud escalar. Si ustedes observan ahí está un poco remarcado. Una magnitud escalar, sencillo, es un valor numérico y una unidad de medida, que quiere decir que una magnitud escalar está compuesta por un valor numérico, y una unidad de medida. Si ustedes observan, no agregamos ni dirección ni sentido. Entonces, cuando estamos hablando de una magnitud escalar, estamos hablando de esto. Tienen ahí en ejemplo, por ejemplo, 15 kilómetros entre horas, estamos hablando de una magnitud escalar. Entonces, mi número es 15, mi unidad de medida es kilómetros entre horas. Tenemos otro ejemplo que es 12 kilómetros. ¿Cuál es mi número? Pues es 12, mi unidad de medida es kilómetros. Puede haber varias de medida. Si estamos hablando, vamos a suponer, a ver, la maestra Leslie se dirige, ¿cuánto tiempo se hace de su casa a la escuela? Bueno, yo va a ser a lo mejor, ya estoy hablando de 4 minutos, estoy trazando una magnitud escalar. Si ustedes, al trazar una magnitud escalar quiere decir que hay una trayectoria, porque también la trayectoria es una magnitud escalar.
Entonces, si son 4 minutos, pues ya tengo que mi número es 4, mi unidad de medida es minutos. La unidad internacional, ya saben ustedes, puede ser kilómetros, puede ser horas, puede ser metros, puede ser segundos, pueden ser minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es una magnitud escalar? Bueno, maestra, una magnitud escalar es aquel que está compuesto por un valor numérico y una unidad de medida. Así de simple, jóvenes. Su trayectoria, los movimientos se clasifican en 4, jóvenes. Vamos a ver cada uno y esto es muy sencillito. El primero se le llama movimiento rectilíneo. Solamente la trayectoria tiene este tipo de movimientos, jóvenes, ¿eh? El desplazamiento no. Solamente la trayectoria. Entonces, la trayectoria es rectilíneo. ¿Qué quiere decir rectilíneo? Si el móvil o el objeto siguen los puntos en línea recta. Y a usted, un ejemplo, son líneas imaginarias. Recuerden que una trayectoria es una línea imaginaria. Está en rectilíneo. El otro movimiento es movimiento curvilíneo. Si el móvil o el objeto sigue puntos en línea curva. No es mucha dificultad en decir rectilíneo, pues es de recto. Curvilíneo, pues quiere decir de curva, de curvo. Entonces, si ustedes observan ahí en curvilíneo, pues los puntos siguen una línea curva y son puntos o líneas imaginarias. Seguimos con los otros dos. Circular. Si el móvil o el objeto gira alrededor de un punto central, quiere decir que es un círculo. Ejemplo de ello es la rueda de la fortuna. Yo me subo en un punto a la rueda de la fortuna y voy a terminar en el mismo punto. Me subo y ahí mismo donde me subí voy a bajar. Entonces, una rueda de la fortuna sigue una trayectoria circular porque termina en el mismo punto central donde yo me ubiqué. Tenemos el otro que es irregular. El movimiento irregular es aquel variable discontinuo que no sigue un patrón predeterminado o predecible. Quiere decir que son compuestos de los 3 anteriores y es de esta manera. Quiere decir que está compuesto, puede ser circular, irregular, puede ser línea recta, puede ser curvilínea y si ustedes observan no sigue un mismo patrón. Puede ser. Son 4 movimientos en el cual puede ser la trayectoria. Por su trayectoria se dividen en 4 movimientos. Y acuérdense, es rectilíneo, curvilíneo, circular e irregular. También, jóvenes, la trayectoria depende mucho de la distancia. Al ustedes trazar trayectoria, están trazando distancia. Ahora, ¿qué es la distancia? Pues la distancia es la medida de la longitud de la separación que existe entre 2 puntos y es una magnitud escalar. Ya les comenté. Si la distancia depende de la trayectoria y la trayectoria es una magnitud escalar, pues también la distancia es una magnitud escalar. ¿Por qué es una magnitud escalar? Porque está compuesto de un valor numérico y una unidad de medida. Ahora, ¿qué es la longitud? Pues la longitud es la distancia entre 2 puntos en el cual solo así vamos a poder medir. Y un ejemplo es ahí la imagen, dando 2 jovencitos que están jugando a la pelota. Si yo les digo, a ver, tracen la distancia o tracen la trayectoria, pues la trayectoria sería curva, ¿verdad? Ya nos está diciendo ahí que es curvilíneo su movimiento. Y la distancia pues serían 3 metros. Si ustedes observan ahí la distancia que hay entre uno y otro, son de 3 metros. Y si ustedes observan es una magnitud escalar, porque está compuesto de un valor numérico, una unidad de medida. Valor numérico el 3, unidad de medida metros. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos con el otro que es desplazamiento. ¿Qué es desplazamiento? Ok. Se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. El desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Los vectores se describen a partir de la magnitud y de la dirección. ¿Qué quiere decir? Que también el desplazamiento, jóvenes, consta de 2 puntos, en el cual es un punto la posición final y la posición inicial, o viceversa, posición inicial de donde inicia el objeto,
y posición final, a dónde se dirige, a dónde va a llegar a su destino final. Ahora, el desplazamiento, jóvenes, quiere decir que es una magnitud vectorial, ya no es escalar como la trayectoria, en este caso es vectorial. Vamos a ver los vectores más adelante cuando abordemos el tema de fuerzas, porque es algo muy sencillito, pero eso lo vamos a retomar mucho más bien al momento de trazar fuerzas. Entonces, tenemos ahí un ejemplo. Dice, se describe por un vector que es una flecha. Es solo una flecha y consta de una posición inicial y una posición final. Jóvenes, nosotros aquí no se divide o no se clasifica en 4 movimientos. El desplazamiento solo es una línea recta con una flecha. Ustedes observan ahí. Quiere decir, si ustedes observan en la imagen el carro, en la posición 0 es donde se ubica, ahí sería su posición inicial, y la posición final hasta donde llega. Y si ustedes observan es una flecha. Ahora, esa flecha siempre va a ser línea recta. Puede ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hasta el noroeste, al sureste, donde sea, pero siempre debe de ser recta. Y ahí vemos un ejemplo. Posición inicial, donde se ubique el objeto, y hacia donde se dirige es la posición final. A donde llega ese objeto va a ir la flechita. No que a veces nada más me la trazan nada más como línea recta y ni siquiera me ponen una flechita. Esa flechita que ustedes ven ahí se llama vector, porque es la que me dirige, es la que me dice que está compuesto por un valor numérico, una unidad de medida y también tiene dirección y sentido. Y ahorita vamos a ver. Magnitud vectorial. Ya dijimos que la trayectoria es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Pero qué de diferencia hay? Bueno, pues una magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico está compuesta por unidades de medida y también, jóvenes, debemos especificar su dirección y sentido. Vamos a ver un ejemplo, ya lo observan ustedes ahí. Está compuesto por un valor numérico, por una unidad medida y una dirección y sentido. Ya no es nada más número y unidad de medida. Ahora le tenemos que agregar dirección y sentido. Tenemos un ejemplo, 15 metros al este o a la derecha. Valor numérico es 15, unidad de medida metros. Ahora sí, la dirección vamos a especificar. Cuando estemos hablando de desplazamiento, tenemos que especificar hacia dónde está dirigido ese punto, esa flechita, hacia el este o hacia la derecha. Tenemos otro ejemplo, 40 kilómetros al sur. Su número, 40. La unidad de medida, kilómetros. Dirección y sentido, al sur. Entonces, gran diferencia, jóvenes. Magnitud escalar solamente está compuesto por un valor numérico y una unidad de medida. Magnitud vectorial está compuesto por un valor numérico, unidad de medida y dirección o sentido. Y ahí tienen ustedes la gran diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Trayectoria no tiene dirección ni sentido. Desplazamiento sí. Trayectoria es una línea imaginaria, desplazamiento es una flecha, es un vector que está compuesto por una posición inicial y una posición final. Vamos a ver algunos ejemplos donde ya ubiquemos. Recuerden que nosotros al momento de hacer un movimiento, al momento de desplazarnos de un punto a otro o un cambio de posición que hay de un punto a otro, ya estamos trazando trayectoria y estamos trazando un desplazamiento. Entonces, ¿cómo los puedo ubicar a los dos juntos? Que yo identifique, bueno, cuál es la trayectoria que yo ubico y cuál es el desplazamiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí tenemos, vemos el móvil es el objeto si ustedes observan es el coche, aquí lo tienen, el cochecito, aquí se los estoy remarcando. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es el punto? Pues el punto es la casa, ¿a dónde se va a dirigir? Yo les digo, bueno, ahora trácenme la trayectoria. Ustedes observan que la trayectoria ya está aquí, ¿sí? Ya está aquí.
es una línea imaginaria. De hecho, lo pueden ustedes hacer como la imaginaria, que es la carretera. Esa es la trayectoria que abarca del carro a la casa. Ustedes van a ver por su movimiento, es un movimiento curvilíneo, porque se va de curva, ¿sí? Es la trayectoria. Ahora, yo les digo el desplazamiento. El desplazamiento consta de un punto de inicio y consta de un punto final. Entonces, vámonos aquí al ejemplo. El punto A sería de inicio, la posición inicial, y el punto B sería final. Entonces, si yo trazo el desplazamiento, va a ser en línea recta. Si ustedes observan, esta flechita que ustedes observan aquí es un vector y siempre va a ser línea recta y va a ir compuesto por la flechita. No se les vaya a olvidar, por favor. Entonces ya lo tienen ustedes ahí. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un jovencito ahí que se dirige a su casa. Si yo les digo, a ver, jóvenes, en este momento vamos a trazar primero el desplazamiento. ¿Cuál sería su desplazamiento? Pues bueno, voy a ubicar primero el objeto. El objeto es el jovencito. Aquí está. Y ¿cuál sería su posición final? ¿Hacia dónde se dirige? Pues hacia la casa. Aquí está. Ok, entonces estos que ustedes observan aquí sería mi punto inicial, mi posición inicial, donde va a iniciar la persona a dirigirse a su destino. Trazo mi desplazamiento y esta partecita sería mi posición final. Si ustedes observan, ya tracé yo aquí en la flecha amarilla mi vector y eso me dice que es el desplazamiento. Ese es el desplazamiento que va a tener. Ahora voy nuevamente. Bueno, ahora quiero que me tracen la trayectoria. Acuérdense que la trayectoria puede ser cualquiera que ustedes quieran. Puede ser los 4 tipos de cómo se clasifican los movimientos en la trayectoria. Entonces, vamos a empezar aquí. Bueno, si yo lo quiero trazar como un movimiento rectilíneo, tenemos una trayectoria recta. Si ustedes observan, línea imaginaria, puntitos, eso es lo que identifica la trayectoria. Lo puedo hacer también curvilínea, quiere decir que a lo mejor el jovencito se fue como en curva para llegar a su casa, o también en línea recta, una trayectoria recta, o también de manera irregular. Una trayectoria irregular a lo mejor fue jugando, se iba dando vueltas, iba otra vez caminando, se fue por curvo y otra vez, y así es algo que no sigue un patrón y ustedes observan. De todas maneras, también pueden utilizar la trayectoria circular solamente en caso de que el objeto pues vuelva a retornar otra vez donde inició, ¿verdad? Quiere decir que va a circular. Pero ustedes lo pueden hacer. La trayectoria ustedes pueden decir cómo quieren, pero el desplazamiento no. Acuérdense, siempre el desplazamiento lleva posición final, posición inicial, perdón, posición final y va acompañado del vector que es la flecha. La trayectoria son líneas imaginarias y pueden ser de 4 maneras: rectilíneas, curvilíneas, circular o irregular. Pues aquí la gran diferencia: trayectoria es una magnitud escalar porque no tiene ni dirección ni sentido. Desplazamiento es una magnitud vectorial porque tiene dirección y sentido. Y bueno, pues nos vemos hasta en la próxima clase y recuerden que hay que quedarse en casita. Ya volvemos otra vez a estar en semáforo. En unos días creo que regresamos otra vez a semáforo rojo. Quiere decir que no estamos siguiendo las indicaciones de las autoridades. De verdad, jóvenes, hay que quedarse en casa. Si tienen a que salir, hay que usar el cubrebocas, su gel antibacterial, tener la sana distancia, porque esto está muy feo. De verdad, se los digo yo, que no lo viví yo, pero sí alguien muy querido ya lo vivió y es algo que no nada más afecta al enfermo, ¿no? Sí, a la persona que lo está padeciendo, sino afecta a toda la familia. Entonces, hay que tomárselo muy en serio, hay que protegerse, mucho, mucho hay que protegerse. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.